Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Story time de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del Ciudad. Fui al súper y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del Ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencia, medio de pagos, precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, qué semanas estamos teniendo, ¿no? La semana pasada con todos los incidentes, con la violencia. Esta semana un mega operativo de seguridad que algunos celebran y consideran exitoso, con el aval del Congreso y de gran parte de los gobernadores para que Javier Milei tenga un cheque en blanco y negocie con el Fondo Monetario Internacional. Muchos temas para hablar. No se pudo hacer la sesión para prorrogar la moratoria de los jubilados, porque después de que votaron a favor del acuerdo con el FMI, muchos diputados se fueron y no quisieron dar quórum para ese proyecto, claro, que era de la oposición. También los libertarios festejan que la oposición no haya juntado el quórum para la moratoria a los jubilados. Y en el medio, una cosita ahí, ayer insólito, que es parte de la gestión y de lo que muestra Axel Kicillof, pero con tanto ruido pasó un poco inadvertido, por llevarle 10 patrulleros, junto al ministro de Seguridad Javier Alonso, al intendente Ramón Lanús de San Isidro, que es del PRO, que es amigo de Patricia Bullrich y que todos están esperando que dé el salto y el pase a la Libertad Avanza. Pero bueno, parece que le venía bien un poquito más de Estado, 10 patrulleros, y además, hay que reconocerle, se puso en la foto, porque a veces algunos agarran lo que les da un dirigente o un gobernante de distinto signo político, pero le esquivan a la foto. Leandro Renú y Analía Argento, hacemos bien Argento. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen Buen día. día. Hay que celebrar como ¿Qué celebró cosa? No, Frank Fijapi, es que un... ahí bienvenido Fondo Monetario Internacional. Sí, No tuvo las primas era, ¿no? Sí, creo que las que cantaban. creo que este chico del Gordo Dan tiene Mm, un primer
un primer acto de claridad en redes sociales ayer cuando le dice a este chico Fijap, borra eso en relación al tema del acuerdo con el fondo, ¿no? Parece que hay algunos que se dan cuenta que esto es de una gravedad bastante importante, porque además, eh, a ver, todo esto es posible en un marco muy extraño, que es primero un decreto de necesidad y urgencia, y segundo, posiciones en el Congreso que realmente son bochornosas en el sentido, no de volumen de votos, sino hay como una especie de doble discurso de gente enojada que después vota a favor o se abstiene, que es realmente ya insostenible, digamos, porque viene pasando en repetidas ocasiones. Esto me parece que es el sumum porque es un tema muy delicado. ¿Qué quiero decir? Pichetto refunfuñando contra el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario 15 minutos para votar a favor. Nicolás Massot quejándose otros 15 minutos de la situación económica y de que el fondo es malo y que Milei es malo y que Caputo es malo y absteniéndose en la votación. Lo mismo para una parte del radicalismo, Martín Tetaz, por ejemplo. Son todos, a ver, por eso claro que acá no estamos discutiendo volumen, porque ninguno de esos mueve la aguja de una votación. Ayer salió 129 a 108. Bueno, no mueven, sí, porque si es justito 129, los votos Bueno, que hubo a favor eran todos está necesarios. bien, pero yo te podría decir también que faltó una parte importante del peronismo-kirchnerismo, que Sí, hubo gobernadores del peronismo que se sí, dieron vuelta, también. entonces no es que era solamente culpa de las abstenciones y eso. No, y aparte si se caía, por ejemplo, si Pichetto finalmente hubiera dicho me abstengo, el gobierno tenía para pedirle a algún otro gobernador, che, en lugar de este que se ausente, que se siente. Yo creo que Sí, sí. tenían banco de suplentes, que no jugaron quizás para no quedar escrachados. Sí, Pero es lo que como, pasa es que insisto en lo mismo, después se preguntan por qué ganó Milei. Milei ganó por estas cosas, y sí. porque vos en algún momento no puede ser todo por plata. O sea, no puede ser que los diputados digan, bueno, si las provincias, si los gobernadores dicen tal cosa, hagamos esto, pues si no, no está la plata de las obras. O la coalición cívica, a Juan Manuel Pero López, aparte, Leandro, ¿cuántas obras? Lo que acordaron con no, y si se Tucumán, la es dan. cierto que son necesarios. Bueno, Tucumán viene firmando lo mismo cada vez que hay una votación en el Bueno, Congreso. bueno. Salta, Catamarca. Después vos Yo, tenés, por ejemplo, mm, Juan Manuel López, de la coalición sí, cívica, votó la ley Guzmán positivamente para pasar sí, estos acuerdos de deuda en el Congreso y ayer votó a favor del DNU. O claro. sea, No, pero no, aparte, espera, es lo que vos decís. Lloran en las redes, decía ayer Gustavo claro, Silvestre. Lloran en las redes y después votan. Si vos defendés más república, más institucionalidad, un bueno, DNU que pero ya aparte del está, DNU, pero ya aparte, pasó por una cámara y ya está. sí, ¿Vos te crees que lo van a mandar al Senado? bueno, pero un punto más. Es un DNU que no es cualquier DNU, pues es un No, DNU claro, que no tiene información. O sea, es lo claro. mismo que yo te diga a vos, che, mira, me quiero endeudar, no sé, con Mm. alguien, vos me habilitás, pero pará, o sea, ¿Me salís de ¿cuánta plata garante? va a ser? ¿Me pones tu Claro, casa de garantía? claro. ¿Y cuánto es? Y No vos me sé, decís, firma acá, después lo bueno, completamos. eso es lo que pasó ayer. Entonces Sí, lo que digo es, aparte hay discursos en los cuales dicen, bueno, por las dudas, para evitar que después nos digan que el gobierno se cae por culpa nuestra, votamos un acuerdo con el Fondo Monetario. claro. Como si no Venimos estuviera, una vez más a ayudar, decía Rodrigo de Loredo. bueno, Una pero vez ¿cómo se... más. A ver, ya venimos, le debemos 41 mil Sí, millones de dólares al Fondo Monetario. sí. Entonces me parece que ese... Y después, a ver, esto después, yo ayer lo charlaba con Diego Bocio, después cuando van a la elección, no por Bocio, pero digo en general, después cuando van a la elección y la fuerza política sacan 2% de los votos, se preguntan por qué la gente no los vota. Claro. Alguna convicción tenés que tener, o sea, no puede ser todo así, o sea, no puede ser lo mismo votar el acuerdo con el fondo que no. Pichetto es un tipo que ya tiene años en la política, ¿no? O sea, hay como una Mm, por estimación de los roles de algunos, que es casi ridículo. mm. Por citar uno o dos, después hubo una parva de radicales de Manes que también votaron a Bueno, favor del eso te fondo. iba a decir, los radicales. No, o sea, ya son todos, casi todos con peluca, porque el Por bloque eso, de Loredo votan, los con peluca y los sin peluca votan igual, y los de Democracia para Siempre, de Facundo Manes, la mitad votaron a favor. exactamente, Estamos hablando de la exactamente, Unión Cívica Radical, de, exactamente. ¿no? De Alfonsín, de Irigoyen. ¿Qué tiene que ver el radicalismo con esto? Sí, Armó sí, otro sí. partido, digamos, de última, pero Y no digas después más. un apunte chiquito. Qué fallida que es la ley de Cristina del DNU, ¿eh?
Sí, O sí, sea, claro. es porque te permite prácticamente gobernar por decreto sin ningún problema. Claro. A ver, primero, si no lo pasaban, porque vos tenés que conseguir el rechazo de las dos cámaras para que no tenga validez. Bueno, O sea que si no lo aprobaban ayer también, o sea, si no lo trataban, ¿podía tener validez? ¿Cómo? claro. Sí, se debe estar arrepintiendo, Cristina. Y bueno, o sea, pero en algún momento lo debe haber hecho por alguna razón, no, ahora no Bueno, recuerdo, es que, no es recuerdo por que, qué era, pero es que el tema es lo que siempre se dice, por ejemplo, con los jueces de la Corte por DNU en comisión. El instrumento que vos habilitás, la puerta que vos abrís, se sí. puede usar para el bien o para el mal. Vos podrías poner a los dos mejores jueces para la Corte del mundo, pero si los ponés por DNU, el, después te viene cualquiera y hace lo mismo. Por eso no se lo habilitaron a Mauricio Macri, para que no Mm, quedara de antecedente, pero bueno. Y lo mismo con esto. Ponele que vos saques un DNU de emergencia porque estamos en pandemia, pero después le habilitás al que viene a que haga lo que quieras. Pero bueno, además estuvo entretenido, ¿no? ¿Viste por qué sí, no? Vos decís, ¿por qué se sorprenden cuando no los votan? ¿Y por qué nos sorprendemos cuando no ven Gran Hermano? ¿Por qué vas a mm, mirar Gran Hermano si tenés las sesiones de la sí, Cámara de Diputados? La semana pasada tuvimos al diputado Lisandro Almirón agarrando de la solapa a Oscar Sago para que no se sí, sentara en su banca y no diera quórum. Los dos, mm, bueno, Almirón es de la Libertad Avanza, Sago era de la Libertad Avanza y ahora el ahora MID, volvió al MID. Sí, pero me quedé pensando porque después vamos a charlar. Arregló con Larreta en la ciudad, perdón, con Jorge Macri en la ciudad. Pero bueno, a Lisandro Almirón, Martín Menem medio que lo obligó a pedir disculpas públicas, pero viste que a la gente le cuesta pedir disculpas. y sí. Entonces pidió a los gritos y aunque Sago estaba en pasos perdidos, escucha, hasta ofreció ir a darle un pico. Soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen, ¿saben lo que voy a decir? Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme por las pasiones ni por las especulaciones de ustedes. Sago, perdón a todos ustedes, piensen en la Argentina y en los que están afuera, carajo, que no se le caen los anillos a nadie por pedir perdón. Aún cuando los intereses generales de la patria sean mucho más importantes. Sago, ¿qué querés? ¿Que te dé un pico? Sago, querido, amigo. Bueno, y ahí se puso de pie Almirón y hacía como que lo iba a buscar. A ver, Martín Menem le decía, soy de su mismo bloque, porque dicen que Almirón es uno de sus alfiles, ¿no? Pero parecía, bueno, uno decía, mirá, Martín Menem lo obliga a pedir disculpas, el otro pide disculpas a los gritos, si no se te caen los anillos, el tono por ahí debería ser un poquito más compungido. Pero bueno, Claro. en la previa había circulado un audio privado que había mandado Martín Menem al chat de diputados de la Libertad Avanza, donde cuestionaba a Marcela Pagano, que es otra con las que tuvieron problemas la semana pasada y a la que quieren sacar de la presidencia de la Comisión de Juicio Político, y además diciendo que los quiero gritando, los quería a los diputados de la Libertad Avanza haciendo lío en la sesión. Sí, Mientras, recordemos, en la calle había un fuerte operativo. Bueno, yo digo, cuando algunos oficialismos están fuertes, el principal problema no es la oposición, sino la interna. Escuchá a Marcela Pagano, fíjate en las redes que ella subió un videíto, cómo lo increpa a Martín Menem. Primero lo hace por un lado lo hace con el micrófono y después cuando no tiene micrófono agarra un megáfono y lo acusa a Martín Menem de fascista también. Escucha. Usted ha sido elegido por este pleno por las facultades delegadas para convocar comisiones. Usted no tiene facultades para desintegrar comisiones. Usted a mí durante un año me presionó para que yo desconociera un acta firmada por el diputado Leopoldo Moró, Cecilia Moró, Emilio Monzó, 3 expresidentes de esta Cámara, y yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la Constitución de Juicio Político tiene validez, señor Martín Menem. Y si usted considera que no, póngalo y sujete a la votación acá al Pleno, porque el Pleno también tiene la posibilidad de revocarle a ustedes
a usted, señor presidente, las facultades que usted se atribuye. Usted está en un exceso, haciendo un exceso del uso de sus facultades. Y no me calle, porque sabe que, señor Martín Menem, interrumpir al orador es de fascista. Gracias, diputada. Bueno, esa era la parte con micrófonos. También habló con un megáfono. Tremendo, ¿no? Porque te tenés que enfrentar hoy a Martín Menem, entre paréntesis, Karina Milei, Casa Rosada, ¿no? Sí, bueno, pero Marcela Pagano está Ya casi está. afuera, digamos. Claro, sí. Y bueno, pero igual, qué sé yo. Hubo reunión, esta semana fue, ¿no? Ya pasaron tantas cosas. Cristian Ritondo y Diego Santilli, en representación del PRO de la provincia de Buenos Aires, fueron a Casa Rosada a reunirse. Karina Milei estaba en la cabecera, así que ya sabemos quién manda. Al costado estaba Javier Milei, estaba Sebastián Pareja y Lule Menem, que es como el cuadrilátero de hierro político, podríamos decir, para tratar de avanzar en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Lo que no se hace en ciudad, hacerlo en provincia. Igual para mí, falta un montón, y yo advierto, cuando después armen las listas y les den el quinto lugar o el octavo lugar, bueno. Pero bueno, Ritondo es uno de los que defiende el PRO, en eso también no hay todos son con peluca, porque no es solamente los de Patricia Bullrich en las votaciones en diputados, los de Mauricio Macri también están bien alineados. Escucha a Ritondo. ¿No le parece que toda esta situación es excepcional? ¿No le parece que toda esta situación es de emergencia? ¿No es razonable que la Argentina no espere en el vilo de la máquina de impedir en el Senado para que tengamos un acuerdo que permita a la Argentina seguir avanzando? El kirchnerismo podrá especular, podrá obstaculizar el tratamiento de esto solamente a raíz de sus ambiciones políticas. Cuando peor, mejor. Cuando peor le van a los argentinos, cree que tienen más posibilidades. Nosotros ya lo sufrimos y no vamos a dejar que otro gobierno lo sufra. Bueno, Leandro, la pregunta es para vos. ¿Es una situación de emergencia? No, bueno, sí, en emergencia está el gobierno porque no tiene dólares para seguir frenando la inflación. Esa es la emergencia que hay, es una emergencia de supervivencia del plan económico. A mí me parece que la justificación viene por ese lado. De hecho, en el DNU el propio gobierno dice que la situación es crítica, es decir, estamos en una situación parecida a la que Macri tenía en el 2018, con un gobierno que recién empieza y además tiene la particularidad de que tiene más apoyo político que el que tenía Macri. Recordemos que Macri, cuando fue al Fondo Monetario en el 18, estaba terminando su mandato y acá está empezando. Lo que pasa que, bueno, si no se argumentaba gravedad institucional y crisis, era muy difícil aprobar esto sin pasar por el Congreso. Claro. Bueno, por la misma razón es que la coalición cívica acompaña, y ahora lo escuchamos a Juan Manuel López, diputado de esa fuerza política. El viernes, cuando Elisa Carrió adelantó esta posición y decía que por primera vez íbamos a acompañar un decreto de necesidad de urgencia, porque había necesidad de urgencia, porque el mundo está muy mal, porque somos opositores a Milei, pero no somos opositores al pueblo argentino, dijo algo así, que es lo que decía Borges, que esta vez, en esta votación, no nos va a unir el amor, presidente, nos va a unir el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar la Argentina, el espanto a los que no se hacen cargo de la historia, del pasado, que es muy reciente y que sin pudor nos vienen acá a explicar cómo es y a denunciar. Bueno, el espanto al kirchnerismo, uno podría decir, que tuvo un importante protagonismo ayer Máximo Kirchner, que dijo, ya recordó, ¿no?, que en dictadura se terminó con 300% de inflación, él estuvo en contra del acuerdo de Alberto Fernández y demás. Pero decíamos también los radicales. Rodrigo de Loredo, que es el jefe del bloque de la UCR, termina siempre justificando, ¿no? No defendiendo posiciones propias, sino justificando por qué la UCR acompaña a Milei. De ninguna manera un acuerdo con el fondo es el fin, es un medio. Es un pulmotor, es un poco más de tiempo, pero esta valoración yo creo que es respetable dársela al gobierno de entender que se le va a empantanar en el Senado. Entonces, es una actitud de sensatez, de razonabilidad, de equilibrio
de cooperación, de coherencia y de institucionalidad. Ese es el comportamiento que en esta oportunidad nuestro bloque va a volver a tener y va a tratar de evitar que la Argentina tenga peores consecuencias concediéndole a este gobierno un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, como en el Senado no lo van a poder sacar, saquémoslo acá, votémoslo en diputados y ya está. No entiendo por qué grita en tono heroico cuando está votando en un endeudamiento por DNU sin tener ningún dato. Pero Claro. bueno, se ve que para el radicalismo hay algunas épicas que Mm. son un poco confusas. Claro. Bueno, Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal, muchos de los diputados de ese interbloque responden a gobernadores de partidos provinciales y acompañaron, ¿no? Los de Innovación Federal, Sí. Salta, Río Negro, Neuquén. Bueno, esto decía Massot. Es muy importante que entendamos que para que esto funcione y no sea simplemente un crédito para sostener la brecha, lo que tiene que existir de manera urgente y preponderante es un cambio en la política cambiaria. Dejar de intervenir artificialmente con el dólar blend en los tipos de cambio financiero para reducir la brecha de manera electoralista para bajar la inflación. Acá no hay falta de fe y falta de confianza. Nadie quiere que este gobierno le vaya mal, solamente se ha perdido la confianza en un plan cambiario que brilla por su ausencia. No, nadie quiere que le vaya mal. Lo que pasa es que si le va mal, nos hundimos todos. ¿No? Por eso Massot que se abstuvo, digamos, Sí. de nuevo, un discurso que vos lo escuchás sin saber el voto, decir, bueno, va a votar en contra. No, se abstuvo. Lo cual es más grave todavía, porque abstenerse es lavarse las manos del problema. Me parece que es más corajudo lo de Pichetto que directamente dice, Claro. no voto, total, que me importa qué me van a decir, porque también está eso, ¿no? Hay una impunidad en los diputados. Yo veía ayer una encuesta de analogía que decía que más de 6 de cada 10 personas consultadas dicen que no hay que tomar nueva deuda con el fondo. Bueno, hubo casi 130 diputados que parece que piensan distinto y cada vez más lejos de la situación de la calle. O sea, acá estamos Sí. entrando en una dinámica de cúpula casi total, ¿eh? O peor, lo que decíamos antes, que por ahí no están de acuerdo, pero como nos une el espanto, hay que votar Sí. eso porque del otro lado está el kirchnerismo. Y hablando de kirchnerismo, Eduardo Toñoli, diputado de Unión por la Patria, bueno, a veces, viste, vos tenés que ir con una frase para quedar en los Claro. resúmenes de la semana. Escucha. Presidente, ¿cuántos de los presentes le comprarían un auto usado al Toto Caputo? ¿Cuántos le comprarían un auto usado al Por Toto favor, Caputo? diputado. Bueno, además libertarios son unos pelotudos bárbaros. Por favor. Presidente, Diputado, el mi sentido de su voto voto. contra este DNU ilegítimo, ilegal, es negativo, señor presidente. Es un montón, le Un poco decía fuerte. Martín Menem. Y después dijo, pero lo mío fue descriptivo nomás. Hay una economista a la que escucha mucho Cristina Fernández de Kirchner, dicen, que recordemos Cristina convocó al Consejo del PJ el martes y sacaron un documento, no van a reconocer esta deuda, así que si después del gobierno de Javier Milei viniera un gobierno de una fuerza política integrada por el Partido Justicialista, el Fondo Monetario está advertido, incluso le mandaron una carta. No vamos a reconocer la deuda, decía Julia Estrada, diputada nacional, en diálogo con Nicolás Fiorentino en Radio Con Vos. No se va a reconocer la deuda que se tomó por este instrumento, que es un instrumento ilegal, y por ende la deuda además es ilegítima. Y espero que el peronismo logre, porque no pasó durante el gobierno anterior, que en esta oportunidad sí logre ser consecuente con este planteo, porque la verdad que el conjunto de los argentinos, no el peronismo, el conjunto de los argentinos ya se tiene que hacer cargo de 45.000 millones de dólares que no pasaron por el Congreso en el año 2018, ¿por qué ahora tendría que hacerse cargo adicionalmente de el desembolso que haya? Claro, decía esto porque durante el gobierno de Alberto Fernández se renegoció con Martín Guzmán, se renegoció la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tomó Mauricio Macri, y muchos decían, no hay que reconocer esa deuda porque el fondo no cumplió el estatuto del fondo, ¿no? Sí, para mí es una pavada total lo de no reconocer la deuda. El kirchnerismo no puede mantener los bloques unidos. Tuvo un paso por el gobierno de Alberto Fernández donde se boicoteó el plan económico. Y ahora le van a mandar una carta a Georgieva diciendo que no reconocen la deuda. No le interesa a nadie el tema.
Me parece que están totalmente desenfocados. Cristina puede escuchar al economista que se le antoje, pero me parece que no están viendo lo que pasa, no Sí. están viendo lo importante. Bueno, y el tema es que eh, que empieza a perder poder, ¿no? Que internamente empieza, los gobernadores, por Claro, ejemplo, claro. ayer Raúl Jalil no puso los votos, pero los sacó del recinto, ¿no? Ya perdiste varias provincias, perdiste varios gobernadores que están jugando por atrás, los que Claro. un amigo como Gerardo Zamora también tuvo ausentes, ¿no? De Santiago del Estero. Pero bueno, festejó el gobierno nacional, Patricia Bullrich consideró que fue un éxito el operativo en la calle y Guillermo Francos tan exultante está que ayer en La Vez, con Jonathan Viale, empezó a vislumbrar, no una luz al final del túnel, la reelección de Javier Milei. Escucha. El gobierno que asuma en el 2027 va a ser el actual gobierno. Ah, reasume, o sea, va a haber reelección de Milei. Pero no tengo duda que va a haber reelección de Milei. Bueno, no tiene dudas. Tengo una pregunta más, Leandro. Leía por ahí, ay, no me acuerdo si era Pilar Ramírez o quién, que defendía el acuerdo con el fondo y decía que por primera vez la plata del fondo va a ir a los bolsillos de los argentinos. ¿Cuánto me toca? ¿A quién le pido? Es una cosa. Mis dolarcitos. Yo no sé dónde vamos a terminar, sinceramente no le veo el final a esta historia. Cada uno dice lo que se le antoja, no importa si es verdad o no, dicen cualquier cosa. Pero bueno, hasta acá llegamos, se va a tener que hacer cargo el que nos trajo hasta acá, ¿no? De toda esta historia. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Bueno, una de las noticias de la semana es una nueva división en Unión por la Patria en el Senado de la Nación. Ya hay algunos senadores que se fueron con Camagüe Espínola el año pasado, pero no están en Unión por la Patria. Ahora el interbloque de Unión por la Patria tiene 3 bloques. El que preside José Mayans, que además es el jefe del interbloque, el que preside Juliana Di Tulio, y ahora uno nuevo, que preside Fernando Salino, senador nacional por San Luis, y ahí nuclean al norte. El nuevo bloque lleva el nombre de Convicción Federal, y Salino está en línea. Leandro Renú y Analía Argento, los saludamos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Rompieron con Mayans? ¿Rompieron con Di Tulio? ¿Con Cristina, que es la jefa del PJ? No, la verdad que lo describías muy bien. Teníamos 2 bloques y ahora dentro del interbloque nosotros hemos decidido crear otro bloque que nosotros entendemos que estructuralmente nos ayuda mucho más en una batalla legislativa que es durísima, en una situación que es muy complicada. El 24 fue muy duro, el 25 se presenta peor, diría. Nosotros somos peronistas, representamos a nuestras provincias y entendimos que estructuralmente, desde la estructura del interbloque, esta división nos permitía a nosotros trabajar de otra manera, fortificarnos en labor parlamentaria. Desde nuestras provincias nos parecía una herramienta más idónea para el tremendo trabajo legislativo que tenemos que hacer, y eso es lo que hicimos. Yo en realidad, con todos los compañeros que nombraste, les tengo un absoluto respeto, empezando por la expresidenta de la República, que obviamente me merece absolutamente todo el respeto, y con los compañeros del interbloque han sido muy generosos conmigo y la verdad que me he llevado muy bien y he encontrado espacio y he votado con libertad. Sucede que estructuralmente desde nuestras provincias, desde lo que entendemos del federalismo, de lo que son nuestras necesidades, de las necesidades que nos transmiten, desde un año electoral, ¿por qué no decirlo? Nosotros encontramos que estructurarnos de esta manera facilita nuestras decisiones, facilita nuestra tarea en el Senado, y eso es lo que propusimos al interbloque. Discutimos muchas de las cosas que teníamos para discutir. Digo muchas por no decir todas, porque seguramente nos quedarán unas cuantas por discutir, que en el devenir del trabajo legislativo, que es muy intenso, que a mí me encanta hacerlo,
vamos a encontrar otras diferencias, otras dificultades, y las vamos a ir zanjando entre peronistas con el respeto absoluto que nos tenemos. ¿En qué sentido los ayuda más? ¿Qué les facilita tener? Son 6 senadores, ¿no? San Luis, Jujuy, La Rioja y Catamarca. ¿Tienen más tiempo para hablar en el recinto o pueden presentar otros proyectos? ¿Qué les facilita? ¿Qué les cambia estar con un bloque propio dentro del interbloque? Acá se presenta como oficialismo 6 senadores de La Libertad Avanza. Eran 7, Paul Troni se fue, son 6. Cuando empezó el 2024, en realidad, cuando fuimos a la reunión constitutiva, nosotros éramos 33 y tuvimos 39 votos en contra. Por ejemplo, a labor parlamentaria van 12 representantes de esos 39 bloques, porque están divididos en bloques que les permiten tener 12 representantes en labor parlamentaria. Claro. Nosotros vamos con 3. Son muy buenos nuestros representantes. No voy a venir a hablar yo acá de la experiencia de José Mayans y de lo que representan Juliana Di Tule y Anabel Fernández Sagasti. Pero nosotros creemos que tenemos desde nuestras provincias, desde nuestras realidades, desde nuestra mirada del peronismo, cosas para aportar. Obviamente cada uno, inclusive cada uno de nosotros 4, afronta realidades distintas. El gobernador de mi provincia es de un signo contrario, de manera que cuando me dicen no, porque lo que pasa es que tu gobernador fue a hablar con Milei, yo no hablo con mi gobernador. Me citó una sola vez, concurrí y no me llamó nunca más. Claro. Considero que está haciendo una administración pésima en San Luis, así que yo no hago esto en favor de mi gobernador. Cada uno de los compañeros tendrá una situación diferente que obviamente vamos a explicar y vamos a encontrar el ámbito, y creemos que este es el ámbito propicio para explicarla, y así lo transmitimos. No hicimos una cosa entre gallos y medianoche que nadie entendió, no, fuimos hablando nosotros, fuimos hablando con los compañeros, cuando lo creímos oportuno lo expusimos a las autoridades, lo expusimos al pleno del bloque, discutimos, porque así se hace, porque no coincidimos, porque estamos en política, porque cada uno cree cosas distintas, y está muy bien discutirlas, discutir en serio, decir la verdad, y bueno, y llegamos a esta conclusión y nosotros entendemos, repito, que esta es nuestra herramienta idónea para un trabajo legislativo que ya en esta reunión de comisión, por ejemplo, del DNU, nos quedó en claro cómo se va a presentar. Claro. Es decir, ahora, perdón, porque entonces no es una rebelión contra Cristina. No, nosotros no. Yo además, si tuviera que hacer, primero que yo no tengo entidad para hacer una rebelión contra Cristina, hablemos con seriedad porque yo respeto la trayectoria de la gente y entiendo de qué se trata esto. Que podemos tener una posición distinta, sí, tenemos una posición distinta. Que yo no soy kirchnerista, lo sabe todo el mundo, lo expliqué el primer día, voté siempre en todas las elecciones presidenciales Rodríguez A, no solo lo voté, sino que trabajé en todo el país para que en un caso Alberto, en otro caso Adolfo fueran presidentes de la República. Que San Luis no tiene una posición afín al kirchnerismo, lo sabe todo el mundo. No es una novedad, sí es cierto, es así. Y dentro del bloque hay compañeros que están mucho más cerca del kirchnerismo, que son profundamente adherentes a esa línea política de agrupación. Y hay otros que estamos un poco más lejos. Yo estoy más lejos, sí, con toda claridad. Esto es cierto, es público, pero no tiene que ver con esta estructuración que estamos haciendo. En todo caso, esto servirá para evidenciarlo en la opinión pública. Bueno, sí entiendo que suceda de esta manera. Claro, Leandro. Bueno, no, más allá de eso, ¿tiene posición sobre el tema del Fondo Monetario Internacional? Hay un debate bastante grande sobre esta cuestión. Ayer finalmente le aprobaron el DNU al gobierno y obviamente el día después hay mucha discusión sobre el tema. ¿Me puedo tomar un minuto antes de que empecemos con el Fondo Monetario? A mí claro. cuando hablamos de economía, la verdad que este tipo de conversación, no la que estoy teniendo con ustedes, sino la que tenemos que tener respecto del fondo, me resulta indignante, porque yo cuando hablo de economía me gustaría hablar de empleo, me gustaría hablar de consumo, me gustaría hablar de mercado interno, me gustaría hablar de industrialización, y lamentablemente tenemos que hablar siempre de conceptos financieros, de bonos, de tasas, de especulación financiera, de empréstitos, porque esto es a lo que nos llevan.
Empiezo aclarando esto porque si no parece que cuando hablamos de economía solamente tenemos que hablar de las cosas que el gobierno nos quiere imponer. Y la verdad es que nosotros tenemos otro pensamiento económico. Yendo concretamente a la pregunta, primero, repudio absolutamente el mecanismo de un decreto de necesidad y urgencia para imponer esta cuestión. Esto es absolutamente anticonstitucional, está fuera de la ley y lo que se está haciendo está fuera de la Constitución. Esto es lo primero que hay que aclarar. El fondo de la cuestión es que el gobierno necesita sí o sí dólares. Desde lo filosófico, la escuela austríaca le fue a mendigar a la mejor creación de Keynes, que es el enemigo más grande de la escuela austríaca. Esta es la mentira que nos cuentan. El gobierno liberal controla la tasa de interés, controla el tipo de cambio, controla las paritarias que fijan el precio del trabajo y el precio de los bienes y servicios. Está todo controlado en la economía liberal argentina. Entonces, vamos y nos plantean la situación. Obviamente le faltan los dólares para hacer frente a los compromisos, cosa que sabíamos todos, que se la vinimos diciendo a todos los funcionarios que se presentaron. Los funcionarios se presentan con una soberbia absoluta, lo único que se les ocurre en cada caso es endeudarse, ya lo hicieron, es patético porque son los mismos funcionarios. Ante una pregunta de Anabel Fernández Agasti, 2 de los funcionarios eran funcionarios en 2018, me estoy refiriendo a los 5 que se presentaron a la comisión de DNU, los mismos funcionarios. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que van a hacer las mismas cosas? Están pidiendo los fondos para aguantar el tipo de cambio todo lo que puedan. Y el mejor amigo que tienen los va a traicionar, que es el mercado, que en realidad no los traiciona. El mercado le va a comer todos los fondos y le va a fijar el tipo de cambio que le parezca oportuno al mercado. Pero no porque sea perverso, sino porque así opera el mercado. Y ellos lo saben, son más amigos del mercado que nosotros. Y sin embargo, otra vez nos convocan. Y nos quieren hacer creer el milagro de que pedimos más plata y debemos menos plata. Un disparate que no se lo cree, pero ni absolutamente nadie, que hay que tener la cara muy dura para venir a exponer eso. Nadie en su sano juicio dice que pedís plata al organismo más usurero del mundo, a la peor tasa del mundo, y vas a deber menos plata. Y además nos tratan de tontos a todos, porque los funcionarios dicen tenemos un montón de certezas. Mira, si vos vas a un banco y pedís un préstamo, lo primero que te van a preguntar es cuánta guita querés. No sabemos. Claro. Lo primero que se le pregunta a los funcionarios, bueno, ¿cuál es el monto? Ah, no, eso no se sabe. Y de ahí en adelante no se saben las condicionalidades, no se sabe el plazo, no se sabe la tasa, no se sabe nada. Claro. Y Sí, pretenden que lo aprobemos, sí, perdón. claro. No, estamos hablando con Fernando Salino, senador nacional de San Luis y presidente del nuevo bloque Convicción Federal, que está dentro de Unión por la Patria. Con Leandro hablábamos hace un ratito, es como si uno de nosotros pide un crédito, le pide garantía al otro, pone tu casa de garantía pero ¿y qué plata vas a pedir? Y uno no sabe nada y firma en blanco, ¿no? Es como, da la impresión que Milei, que lo dijo en una entrevista, no me acuerdo si fue con Majul o con quién, que dijo esas charlas que tiene, que dijo, voy a cumplir con lo que corresponde, voy a mandar al Congreso, pero claro, uno puede mandar lo que corresponde con todos los detalles, o lo que él mandó es como medio para cumplir el trámite, no para hacer lo que corresponde por ahí, ¿no? Y también pensaba respecto a lo que decías al principio, anoche yo miraba televisión y estábamos todos hablando del supuesto hackeo a la cuenta de José Luis Espert, del operativo y qué sé yo, y por ahí uno no hablaba de cómo se votó dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí voy y le pregunto, escuchándolo hablar y que no hablemos del sistema financiero y demás, y de cómo se le permiten algunas cosas a Milei que si las hicieran ustedes, los colgarían en la Plaza de Mayo. Ayer, por ejemplo, hubo gobernadores de Unión por la Patria que mandaron o ausentar a sus... Bueno, ni hablar Jaldo que puso 3 votos, ¿no? El gobernador de Tucumán. Pero, por ejemplo, Raúl Jalil de Catamarca, estuvieron ausentes sus diputados nacionales y todos sabemos que hay ahí un entendimiento. El senador que corresponde a San Luis está dentro de su bloque Convicción Federal. Digo, estas cosas se deben... Vos decís a Catamarca. Sí, Catamarca. ¿A qué dije? Sí, Catamarca. Perfecto, sí.
No, porque dijiste San Luis, pero dije San Luis, perdón, dije San Luis porque estaba pensando... Entendí perfectamente, Sí, pero para los oyentes el bloque Sí, de ustedes es Jujuy, mirá. San Luis, Catamarca y La Rioja, que bueno, Quintela que quería ser presidente del PJ, ¿no? Mira, estábamos hablando de respetar compañeros y yo te nombré, sí. Hay que respetar mucho la tarea de los gobernadores. Es muy difícil gestionar un gobierno con semejante extorsión y disparate desde el gobierno nacional. Yo no estoy justificando todo lo que los gobernadores hagan, ¿eh? Porque creo que justamente que lo que tenemos que hacer es crear espacios de diálogo, entendernos entre nosotros, entendernos como peronistas y ver de qué manera nosotros desde lo legislativo podemos ayudar al gobierno. Uno, hay algunas cosas que las comprende porque estuvo en la gestión, sabe lo complejo que es gobernar de esta manera, sabe lo extorsivo de los procedimientos del gobierno nacional y la dificultad de sostener las provincias. Yo creo que tampoco celebro arreglos individuales o situaciones de coyuntura que por ahí son un poco, digamos, de espaldas a lo que sería deseable transparentar y aclarar. Por eso creo que tenemos que crear estos espacios donde nosotros encontremos la posibilidad de plantear lo que hay que plantear, juntarnos, unirnos y defender en conjunto situaciones que son muy difíciles de afrontar. Muy difíciles de afrontar porque vos tenés que pagar sueldos y tenemos situaciones y no nos pagan el dinero de las cajas previsionales con una deuda inmensa y sostienen el déficit fiscal, está sostenido en los jubilados y en las provincias. Están siendo, entonces, pero bueno, quizá no comparto la solución que eligen los gobernadores y hay que debatirla, pero comprendo situaciones de mucha complejidad. Por eso yo creo que es tan importante que consigamos establecer algún tipo de diálogo, que establezcamos una defensa en común, que nos pongamos en una posición más fuerte, realmente más fuerte, porque no es sencillo. Nosotros en el Senado somos minoría. Esto es difícil de entender porque tenemos 34 legisladores, somos la primera minoría. Pero bueno, hemos presenciado espectáculos como legisladores que firmaron un proyecto y después lo votan en contra. Hemos tenido que expulsar a un senador por el arreglo que se hizo y por lo que, bueno, es de público conocimiento. O sea, en este terreno estamos trabajando. Esto no es una tarea sencilla. Y yo comprendo que no es sencillo para nadie, ¿eh? No es sencillo cada miércoles para los jubilados, no es sencillo en absoluto. A nosotros nos toca, el voto popular nos puso en esta trinchera. Es decir, yo tengo que dar esta batalla, tengo que canalizar mi militancia en esta lucha. Comprendo que a los gobernadores les toca ocupar un espacio de decisión que muchas veces desde acá es difícil comprender. No es una cuestión, si nosotros atravesamos otros problemas, nos tenemos que fumar muchas cosas. Vos pensás que la ministra de Seguridad habla el 90% de su tiempo del derecho de transitar y de los piquetes y de lo que reprimió y ahora se puede transitar por la ciudad. Desde que yo conozco la historia de San Luis nunca tuvimos un piquete. Quiero decir, esto lo digo como reflejo de la discrepancia que tenemos entre el accionar de un gobierno que no entiende nada de nuestra realidad. El presidente en un discurso en el Congreso de la Nación dijo: ustedes hacen rutas que no van a ninguna parte. En ninguna parte vivimos nosotros y vive nuestra gente. Entonces, esta es la incomprensión que hay del gobierno nacional hacia las provincias que administran los gobernadores. Que sí, con algunas conductas estamos más de acuerdo y con otras discrepamos, pero a mí me parece que tenemos que elaborar políticas en común, nosotros desde lo legislativo, ellos desde la necesidad de gestionar y obviamente tratando de explicar esto que es muy complejo porque parte de, perdón si me extiendo, pero parte de la política de este gobierno es que no se comprenda, es imponer esta cultura que lo importante es el bono, la tasa, lo que puedan especular, el riesgo país, y deja de lado todo otro montón de variables que para nosotros, para el peronismo, son las que nutren la economía. Claro, y a veces hay que charlar así como charlamos con usted, senador, porque las cosas no se explican en 140 caracteres en un tuit que se hace para llamar la atención. Le agradecemos muchísimo este contacto con Bien Argento y que haya tenido este tiempo para explicarnos cómo se ve desde su bloque y desde algunos lugares, ¿no? Como San Luis al resto del país. Gracias.
No, el agradecido soy yo y disculpen la extensión de las respuestas y yo, como verán, charlar cuando ustedes quieran. Vamos a Muchas tomar un gracias. café y hablamos de política. Fernando ¿Cómo Salino, no? senador Gracias. nacional. Gracias a usted, senador nacional de la provincia de San Luis, por el nuevo bloque Convicción Federal que reúne a 6 senadores dentro de Unión por la Patria. Ya volvemos. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El dato de la semana naturalmente tiene que ver con las condiciones que el Fondo Monetario Internacional está poniendo al acuerdo con la Argentina. Si bien el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reveló la tasa de interés que en principio se pagaría, lo que falta son 2 datos concretos. Uno es el monto, que es lo más interesante, y lo otro es cuánta plata de libre disponibilidad va a haber. Según la información que está circulando, serían entre 5.000 y 8.000 millones de libre disponibilidad. Esto es central en esta historia porque el gobierno necesita esas divisas para seguir interviniendo y frenando el avance de los dólares y así contener la inflación de cara a las elecciones. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. Bueno, esta semana también cerraron las alianzas, se presentaron las alianzas en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente el PRO y la Libertad Avanza van separados, el PRO logró sumar al MID, Horacio Rodríguez Larreta presenta un frente electoral porque dijo que hay olor a pis en la ciudad de Buenos Aires, ya encontró eslogan y en su caso sumó a Graciela Ocaña. Unión por la Patria va a cambiar de nombre, va a llevar a Leandro Santoro
como cabeza de lista de legisladores porteños y perdieron al movimiento Evita, que va a presentarse con Juan Manuel Abal Medina. También la izquierda va por su lado, la coalición cívica va sola, Evolución, el radicalismo de Martín Lustó va con el GEN de Margarita Stolbizer y el Partido Socialista. Bueno, esto es la ciudad de Buenos Aires. Falta mucho para el resto del país, con el foco puesto también en la provincia de Buenos Aires. ¿Leandro? Bueno, nada, veremos qué pasa en las próximas horas y días con el tema de resultado a priori de el DNU de acuerdo con el Fondo Monetario, porque, insisto, acá la pregunta es de cuánto va a ser la devaluación que se exige, más allá de que el apoyo político es relevante, porque que el DNU haya pasado es un dato que el FMI considera como positivo. El tema es cuál va a ser la exigencia de devaluación, porque ahí ya empieza a tallar lo que en realidad hace que los mercados estén volátiles, que es que están descartando que hay un pedido del organismo concreto de una corrección cambiaria. Así que veremos qué pasa en las próximas horas y días, porque esto es largo. Es largo, y por suerte, si les quedan dudas, a Renú lo pueden escuchar ahora en Radio Con Voz, en Radio Con Voz y en Radio 10, además de Canal IP, donde compartimos Canal y Aire. Hasta la próxima semana, Leandro. Nos reencontramos próximo jueves a las 3 de la tarde, bien Argento, por FM Radio Cultura. Chau. En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés scrollear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cine. ¡Upa! Oye, ¿descuento en cines? Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUI 30 999032083, Banco Ciudad Valle en la República Argentina, 79 del 1224. Para ver topes de vigencia, medio de pago, comercio de Dios, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultar el bancociudad.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.